Y a esta hora nos acompaña Fernando Vega Cuesta. Él fue asambleísta constituyente, actualmente activa en varios colectivos ciudadanos. Fernando, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar este diálogo con las lecturas, los análisis, las reflexiones que hace usted respecto de esta situación que vivimos en este momento, la coyuntura política electoral de cara al balotaje del 13 de abril, unos resultados con diferencias mínimas, no más allá de 19,000 votos entre el candidato de ADN, la candidata Luisa González, pero además otros elementos que se sostienen, como el caso de la disputa con la vicepresidenta de la República, un nuevo revés para la segunda mandataria, con esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que si bien hay todavía la posibilidad de una apelación, pues la intención es que esta suspensión le impida, entenderíamos, asumir la presidencia de la República como encargada, pero además estos otros elementos que han sido colocados para la distracción, creeríamos, como es la incursión de la narcodelincuencia en el proceso electoral, han venido insistiendo los ministros del Interior, el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, de que se prohíba el uso de celulares. Es la información que acabamos de escuchar. Quisiéramos escuchar sus comentarios, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Rosanita. Buenos días a Antena 1, todos los radio oyentes dividentes. Bueno, yo realmente he estado más dedicado a escuchar los distintos análisis que, que se prodigan hoy en el Ecuador, porque ante la situación de empate en la primera vuelta y la incertidumbre de la segunda vuelta, pues se esgrimen toda clase de elucubraciones, ¿no? Creo que la realidad es esa, la que nos muestran los números, ¿no? Una diferencia muy corta entre los dos candidatos finalistas y muy poco espacio, o diríamos muy pocos votos que, que no hay tantos votos como para poderlos distribuir de manera también previsible, ¿no? Probablemente el reparto del mayor paquete de votos, que sería el de Pachacuti, va a estar claramente dividido entre los dos candidatos, lo cual quiere decir que tampoco eso nos ayuda mucho a prever quién puede Aunque ganar, quién podemos puede ver ya, perder. Fernando, en estos días una división dentro del movimiento indígena, han salido ya organizaciones de distintos puntos del país a expresar su posición. De todas maneras va a ser determinante lo que decida el movimiento indígena, lo que decida Pachacuti el día 7 de marzo. Sí, pero eso mismo estoy afirmando, Uh -huh, que están divididos, es decir, que no van a votar uh -huh. según quiera Leonidas Issa, ¿no? Entonces, si hay una división en los votos de Pachacuti, unos hacia un candidato, Novoa, y otros hacia o al nulo o a la otra o a la candidata Luisa, pues entonces no tenemos la certeza de que uno de los dos vaya a acumular más puntos. Por lo tanto, creo que la votación va a ser igualmente en la segunda vuelta muy estrecha y probablemente, digamos, de lo que he escuchado, va a depender mucho de cuestiones muy aleatorias, ¿no? Por ejemplo, de cómo se lleve la campaña de esta última vuelta. Podrá incidir en el voto, en decisiones en favor de uno o de otro, ¿no? Otro tema es, obviamente, si el gobierno continúa desgastándose, ¿no es cierto?, en peleas inútiles de alguna manera, y comete errores, que es más fácil, porque es más fácil que sea
el gobierno el que cometa los errores, o algún evento que venga a afectar así, que esté preparado para afectar la imagen de la candidata Luisa González, porque ya sabemos que cada uno de los dos grupos dominantes pues tienen ya sus armas, han venido preparando sus argumentos, sus armas para descalificar, más que para proponer, porque nadie está proponiendo soluciones a los problemas nacionales, sino más bien armas para descalificar al contrincante, ¿no? Entonces me parece a mí que el episodio este del presidente con la vicepresidenta es uno de los errores que pueden continuar desgastando al gobierno, ¿no? Y es una pelea estúpida, me parece a mí, porque lo que debían haber hecho estos dos personajes que fueron elegidos como fórmula en las elecciones pasadas para gobernar el Ecuador debían haber limado sus asperezas, haber llegado a acuerdos, pero pues ninguno de los dos realmente se ha portado a la altura, me parece, de lo que significa el encargo que le hizo el pueblo ecuatoriano a estos personajes, que muestran, pues, yo diría, una insensatez enorme en su forma de actuar, ¿no? Y que les lleva al capricho, incluso al insulto, ¿no? A mí me parece también una tontería absoluta esta figura de la famosa violencia política de género, ¿no? Que ya vemos que se ha convertido, vaya, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dos personas del mercado 9 de octubre de la plaza empiezan a pelearse, a insultarse y se acusan mutuamente de haber sufrido violencia política de género. O sea, me parece que más o menos así son las cosas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver Claro, pero con violencia. quizás el problema ahí, Fernando, es que se ha desnaturalizado esta violencia política de género y ahora todo el mundo la utiliza Bueno, como bueno, sea, porque debemos pero asumir que efectivamente existe también violencia política de género, ¿no? bueno, sí, ahí existe esto, pero eso debía ser regulado mediante las leyes ya existentes, porque ninguna persona, toda persona puede defenderse en los tribunales normales y por leyes normales pues de los insultos y de los acosos que se puedan hacer, ¿no? Pero que esté eso en la ley electoral permite que incluso estos casos que se están juzgando no tienen nada que ver con el proceso electoral. Es decir, han venido ocurriendo antes del proceso electoral, durante el proceso electoral. Por lo tanto, me parece a mí que, como tú dices, cuando una ley no es del todo acertada y pertinente, pues se presta, ¿no es cierto? Se presta a esta desnaturalización que tú dices. Entonces resulta que todo el mundo se arma de la acusación, el presidente contra la señora vicepresidenta, la vicepresidenta contra el presidente, la señora ministra contra la presidenta contra la otra ministra y tal y cual. Me parece a mí que es bastante ridículo, ¿no? Me parece que es ridículo y solamente, pues, lejos de ayudar a resolver los problemas, realmente los complica, ¿no? Ahora, Entonces, me parece a mí que digamos, es una situación que viene, no solo viene a empeorar la situación, pero no a resolverla. Ahora, Fernando, respecto del otro tema, la incursión, que además no sería algo nuevo, ¿no? De la narcodelincuencia en la política ecuatoriana, ya hubo denuncias en la primera vuelta electoral. Además de esto, ha sido motivo para que de ambos bandos se acusen de tener vínculos o no tener vínculos, de ser parte o no ser parte de las organizaciones delictivas. Pero ahora el gobierno nacional lo que hace es pedir que no se ingrese con celulares para que no haya extorsiones respecto del voto, que fue uno de los temas que en algún momento del proceso del pasado 9 se viralizó, ¿no? Bueno,
no es inverosímil que, dada la penetración del narcotráfico y las vacunas estén ya incluso funcionando dentro de lo que significa el otorgamiento del voto, ¿no? Y el voto sea comprado, inducido, amenazado por las vacunas. O sea, no me parece inverosímil dada la situación en la que estamos. Sin embargo, sí me resulta un poco sospechoso el hecho de que si el gobierno tenía pruebas de este tema, pues debía haberlas expuesto y haberlas denunciado públicamente y haber iniciado la investigación, ¿no es cierto?, en los tribunales de precisamente, y no presentar estas evidencias que dice tener el gobierno simplemente en un encuentro con la policía y con el ejército, porque esto se mantiene entre bambalinas y no se pone a juicio de la población. Podría ser Y ahora en entonces, un encuentro con el Consejo Nacional Electoral, con dos claro, consejeros, Diana claro, Tamaín por y eso, José Cabrera, pero no es, conocemos públicamente. no conocemos públicamente y eso sí me parece oscuro sí, me parece oscuro y sospechoso. Es decir, puede ser que haya alguna denuncia, no sé, que alguien haya denunciado, pero de ahí que esto exija una medida que puede ser contraproducente precisamente para la campaña del presidente, ¿no? O sea, ciertas personas que se sientan vulneradas en su derecho a usar su teléfono, ¿no es cierto? Se encaprichen y voten en su contra. O sea, podría tener un efecto, como diríamos, de rebote y de contrario al que el gobierno dice, porque siempre se buscan esgrimir argumentos bonitos, válidos, ¿no? Que el voto es secreto y que hay que garantizar a la gente el secreto del voto, ¿no es cierto? Pero en todo caso, pues sí, no creo que de ahí se derive que el ciudadano tenga que mantener, luego de haber votado, tenga obligación de mantener secreto su voto, ¿verdad? Entonces, yo puedo divulgar, después de haber votado, puedo manifestar cómo voté, o sea, nadie me puede impedir eso, que eso pueda ser aprovechado por las mafias es una posibilidad, pero me parece a mí que no se puede decir, es tan secreto el voto que nadie puede luego hablar de su voto, ¿no? Me parece a mí que esa es también es una desnaturalización, o sea, todo lo que es justo, correcto en este país termina desnaturalizándose en favor de los intereses políticos de la campaña, ¿no? Entonces, eh, es muy desconsolador lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y es decir, está en plena vigencia la época de la posverdad, de la manipulación, de las medias verdades, de las medias mentiras. Y esto, claro, va a hacer incluso que la elección, los resultados de la elección en segunda vuelta, muchas veces dependan de informaciones sesgadas, equivocadas, de emociones encontradas, etcétera, etcétera, porque, bueno, nos han metido los candidatos en ese mismo juego, ¿no? No en un voto consciente, analítico, responsable de sobre qué propuestas realmente, qué caminos de solución se nos proponen para salir de la multicrisis que tiene nuestro país. Hasta ahí el análisis. Y luego como prospectiva, yo diría que yo le daría el sentido pésame a quien gane las elecciones, porque probablemente si es Novoa, me parece a mí que con la línea que le vemos transitar, terminaremos teniendo un gobierno que seguirá arrimando el agua
a la economía de las empresas más poderosas y no se resolverán los problemas del país. Y en el caso de Canelo Luisa González ya no tienen la plata que tenía el correísmo cuando empezó su primer ejercicio, y administrar la crisis en la que estamos hará que el correísmo también termine quizá desgastándose de tal manera que ahí sí toque el fin del correísmo. Es decir, o puede ser el fin del correísmo o el fin del novoísmo, porque yo no auguro, desgraciadamente, no veo que los problemas críticos que tiene el país tengan una solución que a corto plazo, en 4 años, pueda resolver ni de lejos los problemas. Probablemente vamos a tener unos 4 años más bien de una profundización de la crisis, porque aumentan los gastos del Estado por el pago a la deuda externa, etcétera, ¿no es cierto? Y las situaciones críticas en las que la propia naturaleza nos ha puesto al país. Terminamos el año pasado ahora que nos acercamos al miércoles de ceniza, ¿no? Terminando el año pasado en medio de sequía, incendios y cenizas, y ahora estamos anegados de agua hasta el cuello. Esto muestra cómo el clima, los ciclos climatológicos, ¿no? Nos están afectando como consecuencia del cambio climático de manera terriblemente crítica. No tenemos respuestas para ello. Nuestra infraestructura nacional se desbarata también. Hemos visto los incendios, los apagones nos hicieron perder capacidad productiva a los ecuatorianos, las inundaciones, lo mismo, no huye permanentemente, porque además es que resulta que tenemos que hacer conciencia que vivimos en un territorio atravesado por la cordillera de los Andes y que termina tanto hacia el oriente como hacia el occidente en dos zonas bajas, ¿no es cierto?, de nivel pocos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Voy a poner un pequeño dato, ¿no? En el pasado, las inundaciones, por ejemplo, en la costa en el invierno, no generaban mayores problemas. ¿Por qué? Porque la gente se había adaptado a las inundaciones y vivía sobre palafitos. Las casas se construían sobre pilotes de madera, de tal manera que cuando llegaba el invierno la gente salía a pescar en su barca, no había problema, ¿no? Hoy hemos crecido tanto en población y la gente pobre sobre todo ha construido en contra de la naturaleza en las orillas de los ríos, en las partes bajas, y sin esta elevación suficiente. De tal manera que si no hacemos las cosas de manera inteligente, es lo mismo en la construcción de vías, etcétera, etcétera, si no cambiamos nuestra ingeniería de construcción de infraestructura frente a la realidad climática, vamos a estar siempre en estas situaciones lamentables, ¿no? Ahora mismo, claro, que a pesar de todo queremos fiesta, queremos pachanga, es decir, todos los cantones del país están montando la celebración del carnaval. ¿Para qué? Para lograr atraer gente. Y obviamente estas fiestas no crean riqueza, cambian algún dinero de bolsillo, ¿no? Reactivan la economía, sí, reactivan la economía de algunos sectores de la población. ¿Quiénes son los que gastan en esto? Gente que tiene una mejor posición de acumulación, ¿no es cierto?, en la situación económica, pero que en realidad no crean riqueza, ¿no? Es un dinero que cambia de bolsillo, pero eso no aumenta el Producto Interno Bruto, no genera, bueno, puede generar placer, alegría, que es un valor humano también, ¿no? Y la necesidad de festejar en medio de tanta
de tanta tristeza y de Pero tanto... incluso, Fernando, estas posibilidades se ven absolutamente limitadas. Vemos lo que está pasando con nuestras vías. El día de ayer se decía que las vías van a estar habilitadas, que incluso en el kilómetro 22 de la cuenca Girón Pasaje se iba ya a habilitar al menos un carril. Al reporte de hoy, las vías presentan complicaciones. La cuenca Girón Pasaje continúa cerrada, sobre todo en el kilómetro 22, con una serie de daños en distintos otros puntos. La situación, si bien la vía está habilitada, la cuenca Molleturo del Empalme también presenta algunas complicaciones, por lo que se hace un llamado además a los ciudadanos a tener cierto cuidado para transitar. Este es otro tema que además no solamente perjudica ahora en el turismo, que es, digamos, el motivo de este feriado esencialmente, ¿no? Que la gente pueda salir, que la gente pueda darse un tiempo, relajarse, pero además afecta a un montón de otras cosas, ¿no? Al A mí, comercio, a la producción, sí, a un montón bueno, de otros temas, bueno. y es algo que se mantiene y que no logra una solución. Le comento que ayer habíamos quedado con un par de carpinteros que vinieron a mi vivienda a renovar una parte del entablado que se me dañó, se me pudrió, y no pudieron llegar porque las carreteras estaban cerradas, ¿no? O sea, vemos cómo en cosas tan elementales como aquellas, las expectativas, las cosas que hay que hacer se dejan de hacer, Uh ¿no? -huh. Yo quiero luego ir a esta gran amenaza que pende, tanto si gana Luisa como si gana el señor Novoa, que pende sobre el recurso agua, ¿no? De la SOA y de otras partes del país, ¿no? Y es otra vez volver a esta idea de que vivimos en los Andes. Los Andes han acumulado minerales en su elevación, la formación de la cordillera, pues tienen oro y otros, pero también resulta que los Andes es el lugar donde se genera el agua para todo el continente, ¿no? Para los ríos de la Amazonía y para los ríos de más corto trayecto que van hacia el Pacífico, ¿no? Pues allí en donde el agua se condensa y de donde se genera para todo el sistema hidrológico del continente, los políticos están viendo en los recursos auríferos y minerales la única posibilidad de prolongar la agonía de estos países, ¿verdad? De prolongar la agonía y de acelerar la muerte de nuestras sociedades, porque están precisamente empeñados, y eso va en la línea de esta codicia. Vemos que el señor Trump en este momento está negociando con su política simplemente cómo me llevo los recursos minerales de Ucrania, porque hay un hambre de la supertecnología moderna sobre los minerales. Entonces, y escuchar a usted en todos los programas anunciar a todos los candidatos que la minería y el extractivismo es la opción, ¿no? Uh -huh. Cuando no escuchamos absolutamente ni una sola insinuación y sugerencia de que es la biodiversidad, la riqueza climática, la productividad del campo, la generación de alimentos y el procesamiento de alimentos. Es decir, el mismo turismo que queremos, que aparece como una fortaleza de nuestras oportunidades, pues no existen realmente políticas para ir a un profundo cambio de modelo o de desarrollo, ¿no? Mientras sigamos apostándole al extractivismo, simplemente estaremos apostando por un futuro cada vez más dependiente, de mayor pobreza y de mayor miseria. Será quizá pan para pasado mañana, porque ni siquiera es para hoy, porque la minería también tarda en desarrollarse y en dejar alguna que otra limosna al Estado, ¿no? Entonces, me parece a mí que no tenemos no tenemos élites
que tengan una visión clara de lo que está sucediendo en el país, de cuáles son los verdaderos problemas y cuáles podrían ser las soluciones, ¿no? Y lo peor de todo es que tampoco encontramos en la propia población que estén empeñados en defender aquellas cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, vemos como la empresa donde Precious Metals en Cuenca mismo ha logrado ganar a su favor a cuencanos que Ujú. tienen posibilidades en las cámaras de industrias, en ciertos sectores, en las universidades, de donde deberíamos esperar luces claras para precisamente descartar el extractivismo e impulsar otras fuentes alternativas y más sustentables de desarrollo, ¿no? Ujú. Bueno, Fernando, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. A ustedes y bueno, yo digo que ahora que llega después del carnaval, la ceniza y la Semana Santa, ojalá que como haciendo memoria de nuestro querido amigo y pastor Monseñor Luna, ojalá los ecuatorianos empecemos a reflexionar, a recobrar la sensatez y en las nuevas generaciones sometidas a tanto dolor y a tanta cosa, puedan recuperar el camino de la verdad, de la certeza, de la esperanza, ¿no? Y nuestro país se reconforte y se restaure y recobre la salud. Así que mis deseos y mis esperanzas para el Ecuador del futuro. Que así sea, Fernando. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con un minuto. Hemos hablado con Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, activa también en algunos colectivos ciudadanos.